todos, bienvenidos a nuestro canal Promedan IPS. El día de hoy tenemos como invitada a Alessandra Hernández, analista de gestión documental, que va a presentar el tema Administración, Custodia y Organización de Archivos de Gestión. Cordial saludo para todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a ver el tema Administración, Custodia y Organización de los Archivos de Gestión conforme lo dicta la norma. Pero antes vamos a conocer esos lineamientos para hacerlo de la forma más correcta y cómoda para la búsqueda de la información. Comenzamos con la Ley 594 del 2000, que obliga no solamente a las entidades públicas, sino también a las privadas que cumplen funciones públicas. Nosotros, al ubicarnos en este último, debemos estar, o mejor dicho, estamos en la obligación de cumplir con esta norma con el fin de garantizar la preservación y control de los archivos de gestión. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo así que archivos de gestión? Sí, son los archivos de nuestras oficinas. Los archivos tienen tres fases. Inicia en nuestras oficinas, es ahí donde se generan los documentos y por ende debemos darle un manejo adecuado guiándonos por estos lineamientos para velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos. Hay que recordar que la información es uno de los activos más importantes de la empresa, por eso debemos darle el manejo adecuado para su conservación. También quiero hablarles del Acuerdo 042 del 2002, ya que este acuerdo establece los criterios para la organización de los archivos de gestión, además de que responsabiliza a los jefes de las áreas u oficina para organizar de forma correcta y garantizar la consulta, conservación y custodia de los archivos de su dependencia. Antes debemos conocer los principios archivísticos, entre ellos está el principio de la procedencia. Aquí hay algo muy importante y es que no podemos mezclar los documentos que genera una oficina con los de la otra, ya que cada uno es responsable de la custodia de estos documentos. Y el principio del orden original. Esto se refiere a que en la forma como vamos a organizar los documentos se debe respetar la secuencia natural de los trámites en que fueron producidos estos documentos. A veces caemos en el error de poner separadores en nuestras carpetas con el fin de separar los documentos o la información de esta, pero más adelante nos vamos a dar cuenta por qué no se pueden poner estos separadores en nuestros expedientes o carpetas. Hay que tener presente también unas recomendaciones básicas para la conservación de los documentos. Entre ellos es que los documentos deben de estar encarpetados. Los documentos sueltos no constituyen un archivo. Esto es con el fin de que sean protegidos del polvo, la luz, el roce y puedan perdurar en el tiempo. Para el almacenamiento de los documentos en nuestra empresa solamente vamos a utilizar las carpetas 2 tapas en yute, tamaño oficio, ya que las acetas o folders ocupan mucho espacio y la documentación no se encuentra protegida como lo vemos en esta imagen, ya que las acetas y folders dan una sensación de que entre más grande, más espacioso y podemos ubicar los documentos que nos quepa en esta. Pero lo que esto hace o produce es que los documentos queden mal ubicados, sufran un deterioro de manera prematura. Ahora sí, vamos a dar inicio a los pasos para la organización de nuestros archivos de gestión. Lo primero que vamos a hacer es una clasificación de los documentos. Esta es una labor intelectual mediante el cual se clasifican y se agrupan de forma cronológica los documentos según su procedencia. Si bien al principio les había dicho que los documentos de una oficina no se pueden mezclar con los de la otra oficina, lo mismo sucede con las series documentales. Es decir, si tenemos unos manuales, todos estos deben de estar ubicados en un mismo expediente. Lo mismo sucede con los planes, las guías, instrumentos y así sucesivamente. Cada uno de ellos debe estar de manera separada en su expediente o carpeta de tal forma que se pueda evidenciar de forma cronológica, es decir, lo que ha pasado en el tiempo, los sucesos de esta. Algo muy importante para los archivos donde se custodian o se almacenan las historias laborales, al igual que las historias ocupacionales, estas deben ser ubicadas por fecha en que fueron creadas cada uno de estos expedientes. Algunas veces cometemos el error de ubicar
estas historias conforme a los cargos, es decir, todos los médicos ubican un puesto o una estantería y ahí se van ubicando las historias correspondientes a esto. Pero ¿qué sucede? Cuando un profesional de esto empieza a rotar, ya sea por sede o por ejemplo, si fue ascendido, entonces ¿qué va a pasar con esas carpetas? ¿También va a empezar a rotar de una estantería a la otra? ¿De un entrepaño al otro? No, esto no puede suceder. Por eso se debe organizar por año y debe ser la fecha en que se le da apertura a esa historia laboral o historia ocupacional. Siempre debe ocupar un mismo puesto, independientemente de que este profesional se le hagan movimientos, ya sea de profesión o de sede, la carpeta siempre permanezca en el mismo lugar. Luego de que hicimos esa clasificación, ahora vamos a iniciar una limpieza. Esto hace referencia a quitar de los documentos todo material abrasivo, metálico, que pueda dañar a estos documentos. Les voy a dar un dato importante y es que a partir de los 5 años este gancho metálico o en el caso de las acetas, a partir de los 5 años ya empieza a emitir un óxido. Hay documentos que deben perdurar guardados por un periodo de tiempo de 5, 20 y hay otros documentos que se deben guardar para siempre y este material lo que va a hacer es dañar los documentos y no solamente los documentos sino también la información que hay en ellos. Por eso debemos retirar todos estos materiales, limpiar la documentación para que se dé de manera correcta y logre llegar el documento y la información a ese ciclo vital o su disposición final. Ahora sí vamos a empezar a organizar o a ordenar nuestros documentos. Resulta y pasa que es que solemos, cuando vamos a guardar los documentos en nuestras carpetas, vamos ubicando los documentos encima del otro, de tal forma donde el documento más reciente va quedando en la parte superior, pero no, esta no es la forma correcta. La forma correcta es, como bien lo muestra la imagen, es que el documento más antiguo es el documento que debe quedar de primera cuando abrimos una carpeta y detrás de él se van ubicando los documentos más recientes. Los documentos deben estar ubicados en forma de un libro donde refleja o muestra el desarrollo de lo que se ha estado tramitando en ellos. Ahora sí, la foliación, y para que ésta se dé de manera correcta deben de estar organizados como lo habíamos mencionado anteriormente. En el folio se debe reflejar de tal forma que los documentos más antiguos deben de tener el folio más reciente y los documentos más recientes son los que deben tener el folio mayor. Esta foliación se debe hacer de forma numérica y consecutiva. Y si nos equivocamos haciendo esta labor del folio, no nos preocupemos, simplemente pasamos una línea oblicua. Ojo, no se puede borrar, ya que si borramos va a dejar un tachón y como el folio va en la parte superior derecha del documento, posiblemente se puede rasgar. Entonces si le pasamos una línea oblicua como muestra la imagen y en la parte de abajo colocamos el número correcto. Resalto que el folio se le debe dar al documento siempre colocándolo de cara. Se folia la parte de frente, la parte de atrás no se puede foliar. Se está foliando por hoja y no por página. Y siempre recordar que es en la parte superior derecha, independiente que el documento sea horizontal o vertical. ¿Por qué es importante el folio? Resulta y pasa que los folios deben tener un máximo de 200 hojas y la única forma de controlarlo es enumerando estas hojas. Aquí en las imágenes nos muestran cómo puede quedar una carpeta cuando no llega a los 200 folios. Va a quedar muy pequeñita, no se está ocupando el espacio que podemos aprovecharle a una carpeta. Tenemos la carpeta cuando cumple los 200 folios y la carpeta cuando tiene más de 200 folios. Pueden ver de que la carpeta se está deformando y no solamente se deforma la carpeta, sino que adentro también los documentos se están dañando. Entonces siempre tener presente el máximo de folio por carpeta, que son 200. Por ese motivo no podemos trabajar con las acetas, ya que las acetas son mucho más grandes y no estaríamos aprovechando esta aceta con ese espacio tan grande. Pero como ya sabemos que no podemos exceder el máximo de 200 folios, entonces definitivamente no podemos trabajar con ellas.
además de que ellas tienen un gancho metálico en la mitad donde agarra los documentos, y por la ubicación que se le da a la aceta, lo que hace es dañar esa perforación donde se rasgan los documentos, y además se están arrugando, se están deteriorando, y como ya lo hemos mencionado al principio, hay que cuidar y tratar a estos documentos de tal forma de que perduren por mucho tiempo. Muchos creemos que perforar un documento es lo más sencillo del mundo, pero no, lo estamos haciendo de forma incorrecta, ya que cogemos un documento, si es tamaño carta u oficio, lo quebramos a la mitad y ahí es donde perforamos, pero no. Resulta y pasa que la forma adecuada de perforar es coger una hoja tamaño oficio, esa es la que voy a quebrar, le hago esa medición en la mitad y voy a coger la de muestra para perforar las hojas de tamaño carta. Por una simple razón, y es que los documentos tamaño oficio no se pueden doblar. Si utilizamos carpetas tamaño carta, nos va a quedar esa hoja tamaño oficio por fuera, nos vamos a ver en la obligación de doblar el documento y no podemos doblar el documento porque ese quiebre que le hacemos al documento se puede seguir, se puede rasgar, y si es un documento importante se va a dañar y se va a llevar parte de la información que queremos guardar por mucho tiempo. Por eso es importante siempre trabajar con carpetas tamaño oficio. Y la ubicación como se debe dar dentro de esta carpeta los documentos es que deben de estar alineados en la parte superior como lo vemos en la imagen, de tal forma que abajo esa hojita tamaño oficio no se tenga que doblar. Cuando vamos a realizar la actividad nos vamos a dar cuenta que esa hojita tamaño carta, la perforación va a quedar un poquito más abajo. No nos preocupemos, lo estamos haciendo de forma correcta. Lo importante es que todos los documentos queden alineados en la parte superior al nivel de la carpeta. Cuando yo les mencionaba anteriormente la ubicación de los documentos, que el documento más antiguo debe estar de primera, que el documento más reciente de último, entonces nos preguntamos, si voy a ubicar un documento reciente, entonces tendría que sacar todos los documentos de la carpeta para poner el más reciente. No, porque también cambia la ubicación del gancho. Como vemos aquí, y en la forma como lo hacemos tradicionalmente, es que el ganchito de la carpeta lo colocamos de abajo hacia arriba. Con esta forma de organizar el gancho ya tiene que venir de arriba hacia abajo, para que cuando yo o ustedes vayan a poner ese documento reciente, simplemente tengan que quitar la solapa de la parte de atrás de la carpeta y ubiquen el documento que vamos a poner ahí en esa parte de atrás o que quede de último. Recuerden, siempre hay que tener presente que los documentos que vamos a organizar en una carpeta debe quedar en forma de un libro donde se refleje lo que ha sucedido por fecha dentro de esa documentación o información. Todo expediente o carpeta debe contar con una hoja de control de documentos. Este documento hace las veces como de un índice donde se va relacionando todos los documentos que hay dentro de esa carpeta con el fin de garantizar su integridad, ya que al registrar en ella cada uno de los documentos que lo conforman, se evita el ingreso o sustracción indebida de los documentos, y así cuando prestamos una carpeta, si está foliada, está registrada en la hojita de control todos los documentos que contiene, es más fácil poder uno identificar si se perdió un documento y si se perdió, cuál es ese documento que nos está haciendo falta. Esta es una forma, digamos, ordenada, y garantizamos la integridad de la información de los expedientes. Y el acuerdo 05 del 2013, tanto como el acuerdo 02 del 2014, obligan a todo expediente que exista llevar esta hojita de control o de registro para la información que posee dentro de ella. Aquí vemos la hojita de control. Entonces, en la parte izquierda
donde dice fecha de recepción del documento, ahí se va a poner es la fecha en que estoy llevando ese documento dentro de la carpeta. El tipo documental hace referencia a cuál es el nombre del documento. Por ejemplo, si son historias laborales, hoja de vida, si es el contrato, ese es el tipo documental, el nombre del documento. Y en el folio al que corresponde. Nombre de la unidad documental es el nombre de la carpeta que lleva. Por ejemplo, las historias laborales y ocupacionales, les vamos a poner el nombre correspondiente al colaborador. Entonces ahí iría el nombre del colaborador y la fecha en que se abre por primera vez esa carpeta. Marcar o rotular las carpetas, igual de importante, porque en el momento que vamos a coger una carpeta de su lugar de almacenamiento, donde esté, ¿cómo vamos a hacer para poder ubicarla donde estaba? Entonces, primero vamos a marcar las carpetas. La forma como lo estamos haciendo en Promean es haciendo esas pestañitas que se ven en la imagen, en la parte inferior de la carpeta. ¿Cómo las estamos haciendo? En ese inicio de organización de archivos nos hemos encontrado con carpetas que ya están en mal estado, que no nos sirven, entonces las estamos reutilizando. Estamos haciendo estas pestañitas que pueden ver y ahí marcamos el nombre de la carpeta. Esto con el fin de ubicar y recuperar la información de manera oportuna. Un dato muy importante que es en la misma forma como se organizan los documentos dentro de una carpeta, asimismo deben de estar ubicados las carpetas en las estanterías por orden de fecha, de forma cronológica. Aquí, si logran ver, está rotulado lo que ha pasado el 1 de noviembre del 2019. Todas esas carpeticas que ven ahí fueron carpetas que se abrieron en esa fecha y así sucesivamente. Ya esas carpetas siempre van a ocupar ese puesto, independientemente si son, por decirlo, historias clínicas y el paciente ha ingresado varias veces. Siempre ese es el puesto en que le abrí por primera vez la carpeta, ese va a ser el puesto de su ubicación. Lo mismo son con las historias laborales, con las historias ocupacionales. ¿Y qué pasa con los documentos administrativos? Como actas, informes, en fin. A esos documentos los vamos a organizar de forma alfabética. Todas las actas juntas, todos los informes juntos y así sucesivamente. Debemos llevar siempre un inventario de las carpetas que tenemos en nuestro archivo. Esos expedientes, debemos tener claro qué documentos tenemos y desde qué tiempo tenemos estos documentos para que sea más fácil el momento de una transferencia. Ya tengamos el registro para esta transferencia. Cuando yo hablo de transferencia me refiero el momento en que voy a sacar esos documentos, esa información de mi archivo para otro archivo, que en su caso sería un archivo central. Y aquí vemos el formato inventario documental en el cual nos vamos a apoyar para llevar este registro. Todos estos formatos que les he estado mostrando los vamos a encontrar en la intranet, en el módulo gestión documental. Ahí vamos a ver manuales, formatos instructivos en el que también nos podemos apoyar para seguir de manera correcta los pasos o los lineamientos para la organización de nuestros archivos. Entonces, como nos muestra la imagen, en la parte izquierda donde dice número de orden es la cantidad, o sea, el orden numérico que se va a llevar de las carpetas. Este es un ejemplo de unos libros contables que están ubicados en cajas, que están en soporte físico y que los voy a encontrar en una estantería vertical. Todo esto es importante también detallar las fechas, la fecha inicial y la fecha final, para tener claro lo que les mencionaba al principio, y es que desde cuándo tengo yo esos documentos ahí, cómo sé yo cuándo es el momento de ya sacarlos de mi oficina. Si llevo este registro es más fácil evidenciar qué tan antiguo está esa información en mi oficina. Si es posible, día, mes y año. Me dice que están en unas cajas
y las cantidades de tomos que hay dentro de esas cajas. Estos libros no estuvieron foliados. Como vamos a empezar a foliar nuestros documentos, todo este registro debe quedar aquí. Además del puesto que ocupa dentro de la caja. Si sería en una estantería, entonces sería el puesto dentro de un entrepaño. Y si la información es física, si es electrónica, si es en un CD, todo esto hay que registrarlo. Tanto en entidad remitente como entidad productora, como somos nosotros mismos los que producimos la información, entonces siempre va a ser promedial. Y unidad administrativa es el área, ¿sí? El área al cual corresponde esa información. Y oficina productora, la oficina correspondiente a la que genera esos documentos. Llegamos a un punto importante y es que quiero que sepan la importancia de utilizar las cajas correctas para almacenar nuestros documentos o nuestros expedientes. En la parte izquierda vemos una cajita que tiene la tapa en la parte superior donde podemos colocar libros, carpetas, lo que sea, y en el momento de manipular esta cajita va a ser un poco más incómoda, más pesada. Hay que tener presente que cuando sacamos estas cajas de la oficina tienen que llegar a otro archivo que sería un archivo central, y en este lugar van a ser ubicadas en estanterías, y si no tenemos estanterías entonces las vamos a abultar. A la parte derecha tenemos unas cajitas tipo nevera donde la tapita está en la parte frontal. Se van a ubicar, esta sería la forma correcta de ubicar las carpetas como la muestra en la imagen. Y en el momento de llevar o manipular estas cajitas van a ser un poco más cómodas. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cajitas? Uno, hay que tener claro que las cajitas que tienen la tapa superior es para guardar las carpetas colgantes. Las cajitas de tapa frontal son para las carpetas. Ambas cajas deben tener un peso máximo de 10 kilos. A veces abusamos con las cajitas de tapa superior, queremos meter el montón de carpetas, montones de libros, y en el momento de que vamos a coger esa cajita para llevarla a otro lugar no somos capaces porque está muy pesada. Hay que pensar también en la persona que está almacenando esta información o estos documentos en otro archivo. Quiero que veamos acá en la imagen siguiente cómo quedarían las estanterías y la forma, digamos, más cómoda para un archivista poder manipular estas cajas. En la parte izquierda vemos cómo sería la ubicación de las cajitas de tapa superior. Como les había mencionado, las podemos ubicar en la estantería, quedan bonitas, pero en el momento que vayamos a coger una caja que está en la parte superior, tenemos que bajarla, tenemos que ponerla en el piso para sacar lo que hay dentro de ella, exponiendo al colaborador en esta manipulación a que le venga encima, a que le dé un dolor de espalda porque está demasiado pesada. Allá arriba no puede sacar lo que hay dentro de ella, mientras que en la parte derecha vemos las cajitas de tapa frontal. Independientemente de su altura, como tiene una tapita al frente, simplemente se abre, se puede sacar lo que hay dentro de ella y vuelve y se cierra. Hay que tener esto presente para el momento en que vayamos a sacar la información o los documentos de nuestras oficinas, para hacerlo de forma correcta. Por lo que les mencionaba al principio, se puede decir no, pero es que esas de tapa frontal son más pequeñitas, porque sí, son más pequeñitas porque dentro de la norma archivística no podemos exceder un peso. Por lo que les mencionaba, se pone en riesgo la salud de la persona que está manipulando estas cajas. Entonces, hacerlo de la forma correcta. Si son, por decirlo, CDs, que vamos a guardar CDs, son de la tapita superior. Si vamos a guardar los CDs, serían entonces en las cajitas de tapa superior, ya que estas tapitas frontales no sería más cómodo poder consultar o sacar esos CDs. Entonces, saber la importancia y en el momento de estas cajitas cómo las voy a guardar. Si en el momento ustedes presentan algo similar, tienen en sus oficinas o en sus archivos estas cajas o van a empezar a guardar,
deben comunicarse al área de gestión documental para que les asesore, miremos qué es lo que estamos guardando y les puedan dar una guía de cuál de las dos cajitas vamos a ocupar y no hacerlo de forma deliberada. Una organización, custodia y administración de los archivos de gestión comprende prácticamente de una clasificación, de una descripción y una ordenación para que su localización y consulta de la información sea más ágil, sea de forma oportuna, para que su adecuada conservación de los documentos se haga de la forma adecuada. Todo esto en pro de hacerlo de una forma ordenada, organizada y que sea más fácil la búsqueda de la información para la toma de decisiones. Recuerden, un archivo organizado garantiza el flujo y disposición de la información en forma ágil y oportuna. Simplifica trámites, evita la acumulación innecesaria de la información, facilita la toma de decisiones, como les había dicho anteriormente, y conserva la memoria institucional. Los archivos son la imagen de quien los produce. Recuerden, a partir de este momento estamos en un reto de organizar nuestros archivos de promedio conforme lo dicta la norma. Bueno, y de esta forma damos por terminado esta sesión de darles a conocer las pautas y lineamientos para organizar de manera correcta nuestros archivos. Recuerden suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por estar conectado con nosotros.